enfermedad, por pérdida, por duelo, pero que también hay dolores provocados por la maldad del poder, por la omisión de sistemas donde no se procura como bien superior el evitar el mal evitable, el dolor evitable. Y en esta ocasión por eso recordamos y abrazamos a las personas que lo padecen, como quienes buscan a sus desaparecidos, quienes reclaman justicia por muertes injustas, por muertes que eran evitables, y por supuesto por quienes no están en sus lugares de origen porque han sido desterrados por un poder que no es capaz de tolerar la pluralidad, la diferencia, la crítica y ni la democracia. En febrero de 2023, junto con otras 93 personas, el maestro Uriel Pineda fue despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense en represalia por su activismo en favor de los derechos humanos. Fue suspendido del ejercicio de la abogacía en mayo del mismo año por la misma razón en Nicaragua. Hoy el maestro Uriel Pineda vive en México. Como muchos asilados políticos, han encontrado en este país un espacio. Desde décadas atrás, sigue siendo defensor de derechos humanos y hoy mucho le agradezco que nos acompañe para reflexionar, para no olvidar que hay temas pendientes que también nos corresponden. Maestro Uriel Pineda, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, el espacio y la oportunidad de poder compartir con la audiencia pues alguna o esta situación que afronta Nicaragua y su dinámica represiva. Así es, maestro, mucho nos interesa visibilizar que aquí en el continente también hay situaciones que ameritan nuestra mirada, nuestro seguimiento y también nuestro activismo, y no solo en Ucrania y no solo en Palestina, sino también aquí en América Latina y en este caso la situación de Nicaragua. ¿Cuál es el estatus hoy de este destierro tan infame del que ustedes fueron víctimas? ¿Cuál es la situación hoy frente a esa dictadura que todavía sufre su país? Bueno, de alguna forma nosotros, estos 94 personas que fuimos despojadas de nuestra nacionalidad, donde se nos confirma, digamos, este desplazamiento forzado, también hay un número mayor de 222 personas que eran privadas de libertad, que fueron desplazadas y privadas de su nacionalidad. Somos un rostro visible de la represión en Nicaragua, pero también hay un aspecto, un elemento invisible, y es la patria silenciosa, es decir, el régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se toman la libertad de decidir quién puede ingresar y quién puede salir del país, y hay infinidad de personas, probablemente algunos cientos, como señalan informes tanto de el grupo de expertos de Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana, de personas que son apátridas de facto porque el régimen no los dejó ingresar a su país y no denuncian esta situación justamente por el temor a las represalias en contra de sus familiares. Entonces, no solo hay una permanente amenaza de cárcel contra quien en Nicaragua intenta alzar la voz o se inconforme respecto de la situación política del país, sino que también existe el riesgo de forzadamente permanecer en el exilio por la voluntad del régimen, por sentirse amenazado en el ejercicio del poder del régimen. Estamos conversando con el maestro nicaragüense Uriel Pineda Quinteros. Él nació en ese país centroamericano en 1983, realizó estudios de licenciatura en Derecho en la hoy clausurada Universidad Centroamericana en la UCA de Managua. Sus estudios de maestría en Derechos Humanos también los hizo en la Universidad Jesuita de la Ibero de la Ciudad de México.
¿Cuál es la situación de los nicaragüenses asilados en el mundo, esta diáspora, maestro Uriel Pineda? ¿Cómo se encuentran y de qué manera pues siguen enlazados a sus familias, a sus recuerdos, a su patria, que ahora se les niega? Bueno, hay que tener presente que Nicaragua históricamente ha sido un país expulsor de migrantes y que ese flujo natural de migrantes o ese destino ha sido Costa Rica. Sin embargo, a partir del 2018 hay una variable distinta y es la represión política como causa de abandono del país. Hay quienes por su propia seguridad abandonan el país y se puede decir que hoy cerca de 1 millón de nicaragüenses radican fuera del país, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, España, y cada vez México se perfila más como un destino para personas perseguidas políticamente, ¿no? Y en esta lógica, el incremento de personas que abandonan el país o que no se les permite el acceso al país después de haber salido por motivos laborales, personales o lo que sea, va en aumento. Y es algo sobre que ha llamado la atención tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el grupo de expertos de Naciones Unidas que da seguimiento a la situación de la represión en Nicaragua. Maestro Ahora, Uriel. bueno, quisiera retomar un poco el tema Claro. del impacto de este desplazamiento que se hace en razón de persecución política. Y creo que hay dos elementos sobre los cuales llamar la atención. Hay que recordar que desde 2018 la persecución se dio principalmente contra estudiantes universitarios que se alzaron en protestas por reformas al Seguro Social y en general la situación política del país. Y esto hizo que se cerraran universidades y que hubiese una fuga masiva de estudiantes quienes tuvieron que retomar su proyecto de vida. Muchos de ellos no pudieron retomar sus estudios y es un número significativo. Pero hay otro segmento poblacional igualmente afectado, digamos que trastoca la clase política que adversaba a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ejercían una labor de oposición política, quienes también fueron desplazados, y muchos de ellos, digamos que se encuentran en la tercera edad o mayores de 60 años, y pues iniciar de cero en un país distinto, en un país nuevo, a veces con poco o nulo apoyo familiar o de amistades, es muy difícil y es muy precario, porque además les fueron suspendidos sus derechos de seguridad social. Entonces, la represión ejercida por el régimen Ortega y Murillo en Nicaragua trasciende la frontera, no solo desde la perspectiva de la persecución misma, sino los efectos que llega a tener en las personas, todo el impacto en su proyecto de vida, ya sean jóvenes o en este caso también personas adultas mayores. Entonces, esto deja en una situación de indefensión donde la prioridad de estas personas básicamente es buscar el sustento diario, más allá del activismo político que era el principal interés del régimen. Es una característica pues muy particular de esta diáspora nicaragüense que usted nos ha descrito, maestro Uriel Pineda Quinteros, y que por fortuna usted sí pertenece a un grupo que ha podido incorporarse a actividades en México. Entendemos así, ¿verdad? Trabaja en derechos humanos. Y en ese sentido le pido que nos comparta una reflexión de qué podemos, qué debemos hacer, cómo podemos sumarnos a pues cobijar a este exilio, a esta diáspora que no nada más es nicaragüense, también es salvadoreña, también es venezolana, también es cubana en muchas situaciones. ¿Cómo podemos, como ciudadanos del mundo, sumarnos, abrazar, acercarnos, ser parte de un clima que pueda de alguna manera hacer menos dolorosa la expulsión para personas que la han padecido, que la están padeciendo? Bueno, en este momento el mundo atraviesa una situación compleja, digamos,
en relación geopolítica. Y el continente particularmente también vive una situación excepcional, y entre tantas noticias de conflictos armados y conflictos en países de Latinoamérica como El Salvador, como Nicaragua, Venezuela o el propio Cuba. Y en este sentido también hacer el llamado a las autoridades en cada uno de los diferentes países a tomar acciones principalmente en defensa de los derechos humanos o el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana de las personas que habitan, digamos, en un régimen de excepción o un régimen de acotación de los derechos humanos fundamentales. ¿Cuántos son los presos políticos hoy en Nicaragua, maestro Uriel Pineda? Recuerdo que en días recientes nicaragüenses en México, con la solidaridad de mexicanos, hicieron una protesta en la embajada de Nicaragua en esta ciudad, pues para reclamar una Navidad sin presos políticos. Bueno, actualmente el número de presos políticos contabilizados en Nicaragua supera los 60. Y es importante destacar en este sentido que ha sido una constante, es decir, hay detenciones permanentes y también liberaciones permanentes como un mecanismo de control social. Pero en este momento en Nicaragua existen alrededor de 60 presos políticos contabilizados, de los cuales se denuncia, pero es importante también destacar que al no ser estos presos políticos como los rostros más visibles de la oposición o de la lucha social, se encuentran en una situación de aislamiento muy singular o, digamos, en condiciones más desfavorables que las que se encontraban los anteriores presos políticos, toda vez que no hay tanta presión sobre el régimen para informar o para permitir a los familiares verlos, o incluso el tema de la atención médica. Entonces, aunque el número pueda parecer no significativo, las condiciones de estas personas privadas de libertad, estos presos políticos, son más desfavorables que como se encontraban hace algunos años, por toda la movilidad de opinión que había entonces respecto de los presos políticos. Entonces, aunque sea menor el número, el impacto, digamos, respecto de la vulneración a derechos humanos, yo considero es mayor. Agradecemos mucho, maestro Uriel Pineda Quinteros, que nos haya acompañado esta mañana, pues poniendo en la agenda de los derechos humanos planetarios que a todos deben importarnos esta situación de despojo arbitrario de nacionalidad que han vivido muchos nicaragüenses y de la violación de derechos humanos que ahí se vive. No debemos olvidarnos y debemos alzar la voz. Por eso le agradecemos que nos haya documentado parte de esta situación. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y dentro de todo lo que sabemos, feliz 2026.